Estamos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos en restauración, ¿vale? Tenemos que manejar situaciones que no hemos manejado anteriormente nunca y tenemos que hacerlo cada día. Entonces, ¿qué os voy a contar? ¿Hacia dónde vamos en restauración? Vale. Lo que tenemos es un mercado que en venta comparable crece un 2,1 en lo que llevamos acumulado del año, ¿vale? Ni tan mal, ni bien ni mal. Esto es la restauración organizada, se supone que somos los mejores de la clase. La restauración independiente va por detrás, no tiene ni nuestra capacidad de gestión, ni nuestros medios, ni nuestra organización, ni nuestras operaciones, ni nuestra capacidad de aprovisionamiento, ni bla, 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 ni nuestro marketing. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay detrás de ese 2,1? Pues hay una caída de tráfico comparable, que eso es lo que nos lleva a que estamos, para mucha gente a la que servimos, no sé si en el peor de los tiempos, pero en un tiempo difícil. Y tenemos que acompañar a esos consumidores en ese tiempo difícil. ¿El ticket medio comparable? Bueno, pues más o menos alineado con la inflación, ¿vale? Ni tan mal por ahora. ¿Cómo está reaccionando la restauración organizada? Bueno, pues lo primero que hemos hecho ha sido apretarnos el cinturón en términos de aperturas. Desde que yo llegué a la restauración organizada, o a la restauración en general, en el año 2004, la media de aperturas había estado siempre entre el 5 y el 6%. Es la primera vez que veo un flat, ¿vale? Eso es el saldo neto, no quiere decir que no haya aperturas. Lo que quiere decir es que hay cierres, que es una de las cosas que antes apenas sí se veía. Se veía, pues yo qué sé, cuando un franquiciador se peleaba con un franquiciado, no pagaba, le quitaban el rótulo, patatín, pero eso era como muy esporádico, ¿vale? Tener un saldo de aperturas y cierres en restauración organizada, que tenemos los medios para hacer aperturas, tenemos los planes para hacer aperturas y tenemos la capacidad financiera para soportar aperturas, es una llamada de atención, ¿vale? ¿De dónde viene, qué se vincula con ese 0,1? Bueno, pues que el tráfico comparable está bajando, es muy difícil mover a la gente a que venga a nuestro establecimiento y sobre todo si nuestro establecimiento no implica novedad, no implica una serie de factores de atracción importantes, pero lo que implica es que estamos yendo hacia locales con una venta promedio mayor que el incremento de ventas. Las unidades que están sustituyendo a las otras son unidades más grandes, son unidades mejores. Obviamente los cierres los hacemos con las peores unidades y empezamos a ganar dimensión. Eso nos lleva hacia un mercado moderno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tamaño de unidad de un mercado de un restaurante organizado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, es muchísimo mayor que el que tenemos aquí de unidad media, ¿vale? Y eso es, bueno, pues una cosa que aparentemente es buena. Este es el saldo de aperturas en el último año y medio, ¿vale? Hemos ido bajando desde el ritmo anterior, que era ese ritmo normal del 5, estamos en negativo ahora mismo. Saldo neto, aperturas, cierres. La venta promedio para arriba, lo que queda es los establecimientos más grandes y los que se abren son más grandes y mejores. Hasta ahí, lo dicho, ni tan mal. Menos unidades, pero son unidades más grandes, más eficientes, con una venta promedio mayor, ¿vale? Y unidades presumiblemente más rentables. Se supone que estamos cerrando las no rentables. Vamos a ver qué es lo que pasa en ese universo. Bueno, pues en ese universo lo que vemos es que hay una estructura de lo que hemos llamado nosotros techos de cristal. Cuando nosotros nos ponemos, y tiene mucho que ver con el tema de cadenas emergentes, bueno, este es el futuro. Esta es la estructura del mercado ahora mismo. Tenemos un gran número de cadenas que se han quedado en el umbral hay como 3 umbrales, ¿vale? 30 locales. Luego hay otro techo de cristal en los 100 locales y luego están los campeones, ¿vale? Los campeones nacionales, consolidados, potentes. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, estas son las cadenas pequeñas y emergentes. Hay muchas cadenas que son profesionales, hay otras que lo son un poco menos, pero
Estas son cadenas que son sobre todo locales, regionales, ¿vale? Para pasar a ser nacionales hay como una barrera en donde tienes que cambiar tu logística, tu operación, la manera de gestionar, tener una imagen de marca que trascienda tu frontera actual, etc. Y eso es muy difícil de hacer. Más difícil de hacer ahora. Era más fácil pre-pandemia, ¿vale? Que atábamos a los perros con longanizas. En el Tier 2 pasa lo mismo. Hay un montón de cadenas que están ahí en 80, 70, 90 unidades, pero no pasan de ahí. Hay como otro techo de cristal, ¿vale? Entonces, ¿cómo se maneja un poco esa situación? Bueno, pues esos son cadenas de implantación nacional consolidadas, en su mayoría son multinacionales, ¿vale? Las cadenas nacionales que están en ese umbral y las cadenas regionales. Entonces, bueno, pues estas cadenas han empezado de aquí hacia acá con la limpieza de sistemas estas de tener saldo neto cero y quitarme las unidades que no puedo tener, pero eso es muy difícil de hacer aquí, porque aquí, yo siento decirlo, esto es una realidad, por eso he preguntado si todos somos adultos, aquí hay mucha gente que son hosteleros, pero también hay mucha gente que quiere hacerse un goico, ¿vale? Entonces, los que están aquí intentando hacerse un goico, pues que se lo hagan mirar, ¿vale? Porque van a tener un problema, tienen un problema. Y esos no quieren por nada del mundo cerrar, porque si cierro, mis posibilidades de hacerme un goico son peores, se alejan, ¿vale? Y como ese es un objetivo falaz, pues entonces entras en una dinámica insana, ¿vale? ¿A dónde nos lleva esto? A que tiene que haber fusiones y adquisiciones. Va a haber gente a la que le vayan a comprar, pero probablemente no se haga un goico, lo que se haga es vamos a salvar los muebles, vamos a vender los activos que podamos, ¿vale? Y vamos a otra cosa, ¿vale? Porque el mercado está como está. Hay muchos fondos también queriendo salir de compañías, que son fondos que entraron prepandemia con un horizonte completamente diferente y esos horizontes en la mayor parte de los casos no se han cumplido, ¿vale? Hay un aumento de la competencia. El ejemplo más claro lo vemos en burgers. Aquí faltan un montón de marcas, pero el problema que tenemos es que, bueno, pues campeones que llegaron hace tiempo y que han construido y tal, pues Foster's Hollywood. Luego han llegado otras marcas, aquí hay marcas que ya no están, pues yo qué sé, Pegasus, no sé qué, marcas que llegaron a tener esa dimensión de 30, 40 unidades y tal, y llegaron a ese techo de cristal y allí se quedaron y han desaparecido, ¿vale? Por aquí, joder, aquí había una que se llamaba Burger Bravos, que era más grande que Burger King, ¿vale? Yo como soy mayor la viví. Y aquí faltan un montón, pero todo esto son campeones regionales. Hay algunas que son marcas con vocación nacional, ¿vale?, que suben un poquito para arriba, pero eso es un poco lo que tenemos. Hay un incremento de la competencia bestial. La restauración, que es probablemente el negocio más complicado porque es fabricación a demanda en tiempo real, sin embargo es el negocio en el que todo el mundo dice, joder, si yo podría tener un restaurante, yo podría hacer la mejor hamburguesa, podría hacer la mejor pizza, podría hacer el mejor no sé qué, lo petaría. Vale, pues no, ¿vale? Pues no. Entonces, el problema que tenemos es que hay un incremento de la competencia bestial y ese incremento de la competencia además se concentra en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, ¿vale? Estamos todos en el mismo sitio. Ese aumento de la competencia, bueno, pues nos lleva a esa parte de, volvemos a, ¿qué hacen falta? Fusiones y adquisiciones, ¿vale? Que es ese punto común que tiene que llegar, ¿vale? Tiene que llegar, porque esa falta de dimensión aquí hace que haya muchos negocios que no son rentables, ¿vale? Y que tienen dificultades. Oye, estoy yendo para atrás, perdonadme. Vale. Pasa en burgers lo del incremento de la competencia, pasa en pizza italianos, pasa en japoneses y asiáticos y sobre todo, como os decía, en grandes ciudades. ¿Ese saneamiento de sistemas? Bueno, saneamiento de sistemas, lo de quitarme las tiendas que me lastran la cuenta de resultados, vemos que hemos ido el saldo neto de aperturas poco a poco reduciéndolo.
bueno, pues con ese ritmo de aperturas, al final lo que estamos mejorando es los resultados del like for like. Es que es lo que hay que hacer. O sea, hay cadenas que consiguen financiación, dicen, venga, vamos a abrir 20, vamos a abrir 30 en 2 años, vamos a abrir 50 en 3 años. Pero es que, claro, dentro de 3 años lo que tienes que tener en cuenta es que ya tienes restaurantes que llevan 3 años operando. Si ese restaurante no es rentable, tienes un problema. Y luego, por el lado del consumidor, esto es por el lado de la oferta, por el lado del consumidor lo que tenemos es ese problema con el tema del tráfico comparable. ¿Por qué nos cuesta tanto sacar a la gente? ¿Es que la gente ya no quiere salir? ¿Es que no tenemos una propuesta atractiva para ellos? No, en absoluto. El problema que tenemos es que, como decía Winston Churchill, nuestro finest moment fue el año 2008, ¿vale? Que las transacciones per cápita fueron 186. A partir de ahí bajar es sencillo, ¿vale? A 153. Estuvimos remontar cuesta mucho más, la velocidad de subida es más lenta que la de bajada, y luego ya vino la debacle, ¿vale? Pero es que estamos en cifras de peores que el suelo de 2014, ¿vale? ¿El mercado ha cambiado? Sí. ¿Se ha transformado? Sí. El ticket medio es más alto, hay delivery, antes no había, patatín, patatán, ¿vale? Pero el problema es que tenemos 151 visitas per cápita cada año. ¿Qué es lo que frena a los consumidores? Pues el dinero en el bolsillo. O sea, si es que es súper sencillo. Si tú te coges salarios y tú te coges inflación y te haces la cuenta directa, o sea, no anualizas ni haces nada, pues lo que tienes es una pérdida de 11 puntos de gap. Ahora, esos 11 puntos de gap, el problema que tienen es que donde pegan es en el 80% de los hogares que están por detrás de la renta media. ¿Vale? Entonces, ese es un grave problema. Y a esta gente, que es el 80%, que son los que consumen más frecuentemente en restauración organizada, ¿vale? Eso les supone una caída de un 16, ahora ya un poquito más, 16 era a finales de 2004, de poder adquisitivo. Y eso te cambia la manera de consumir. ¿Cómo reaccionan los consumidores? Bueno, pues estos son datos de year to date, acumulado del año 25 en Quick Service, que más o menos consumen lo mismo. No consumen más, pero tampoco consumen menos. En café hemos bajado un 2%, en casual dining hemos caído un 5%. ¿Vale? O sea, los operadores de casual dining, lo que tienes aquí es que esto es una media. Hay operadores que están cayendo un 9% y operadores que están, bueno, pues cayendo un -1%. ¿Vale? Casi flat. ¿Qué es lo que hace el consumidor? Pues al final cancela consumos, o se va a Food to Go y a los enemigos de los mercaurantes y de los mercadonas, ¿vale? Tenemos ahí enfrente, que yo trabajaba aquí hace tiempo, un Carrefour que se llena a la hora, o sea, tiene su pequeño restaurante, es un restaurante, ¿vale? Mejores opciones independientes, los independientes ya no son el bar Manolo, ¿vale? Y además hay mucha gente, pues oye, que viene de cadenas, que viene de tal, que sabe hacer las cosas muy bien y que las ejecuta muy bien. Y luego el retail y la comida en casa. Y por la parte de reducción de gasto, que es la otra manera de apretar, pues lo que tienes es, te piden menos items, menos postres, menos side dishes, Los items vas a los más baratos, pues en vez de pedirte las costillas, te pides la hamburguesa. Y luego sustitución a restaurantes más baratos. Por eso QSR es una zona, es un entorno mucho más protegido que el entorno de casual dining. ¿Vale? Y además el consumidor tiene una resistencia cuando le subes el precio a aumentar el gasto. ¿Vale? Y es natural. Cuando te han cascado un 16, un 18% de pérdida de poder adquisitivo, pues tienes una resistencia. El ticket medio se mueve con la inflación, más o menos, porque es lo que el consumidor entiende y es capaz de comprar, pero no te va a comprar cuando le subes la carta a un 6, no va a seguir pidiendo lo mismo, va a pedir cosas diferentes o te va a dejar. Al final, bueno, pues oye, la inflación en restauración, ¿vale? Es la línea azul, bueno, crisis de las materias primas, subidas de precios, pero el ticket medio en restauración, cuando meto la línea de tendencia, es que es completamente horizontal.
¿vale? Está ahí un poquito, una décima debajo del 3%. El consumidor te va a comprar un 3% y no te va a comprar más, ¿vale? Tú puedes subir los precios un 6% porque tu cuenta de resultados ha cambiado, la de todos, ¿vale? Pero no te va a comprar más. Entonces tienes que preparar tu cambio de cuenta, tu subida de ese 6% que necesitas para que tu cuenta de resultados funcione, pensando en que el consumidor te va a comprar menos de la mitad. Y al final, bueno, como siempre decimos en Ameba, esa persona que quiere meterse en el sector de restauración y que quiere llegar y que quiere triunfar, 3 cosas. Si ejecuta bien 3 cosas de manera consistente a lo largo del tiempo, si consigue ser asequible, si consigue ser accesible y si consigue ser atractivo todo el tiempo para todos sus consumidores, le irá bien. Fácil. Gracias.